Hola, donde quiera que usted se encuentre. Tenemos ahora el privilegio de considerar la sección número 88 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Y pues le damos muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí y ahora. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda, nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos dirige en todo este asunto del manejo de las ideas pertinentes y que todo sea de acuerdo a tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros estamos en esta ocasión ya enfocados en la destrucción del anticristo. Entonces aquí yo quiero iniciar precisamente en la parte donde yo finalicé la consideración bíblico-escatológica número 87, porque pues está en la 88, ¿verdad? Entonces, yo quiero iniciar aquí considerando el punto donde nos quedamos pendientes en el análisis de Apocalipsis capítulos 17 y 18, 17:1 hasta 18:24. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una breve retroalimentación de este punto que tratamos en la consideración bíblico-escatológica número 87, porque pues esta ya es la 88. Por supuesto, ustedes ya saben que yo estaba pensando, he pensado varias veces en el hecho de que el doctor Wilfredo Calderón pues murió muy joven, o sea, realmente era una persona joven, ¿verdad? Eh, y, y yo me he imaginado que hubiera sido muy interesante que posiblemente, ¿verdad? Así como en una plática, ya ven que ahorita se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad? Estar dos personas hablando a la vez, aunque él hubiera estado en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo aquí, que podríamos haber hecho varias consideraciones bíblico-escatológicas socializando, ¿verdad? Así como él está socializando pues con tantas personas que están contribuyendo aquí, pues podríamos haber hecho mínimo, ¿verdad? Algo donde participara él y claro que sí, ¿verdad? Manejar las ideas más directamente con él. Pero fíjense que sus libros, sobre todo estos de tiempos finales, son tan interesantes que yo los he manejado muchas veces y no me canso de hacerlo, sobre todo porque son pues, de sana doctrina. Entonces, claro que sí, de acuerdo a los derechos de autor van los créditos para nuestro hermano Wilfredo Calderón, pues aunque él ya está en el cielo, ¿verdad? Pero tengo que decir, pues la participación preponderante de él y pues cuando sea necesario también debo citar las otras personas que están interviniendo. Pero por lo pronto, pues lo cito a él. Miren, después de los lamentos del mundo, se ordena que el cielo y sus moradores festejen la caída del centro mundial de corrupción del anticristo. Estamos diciendo que estamos en un enfoque específico con respecto a la caída del anticristo. Él está derrotado, va a caer, entonces no vale la pena que nosotros le sigamos en ninguna manera. Los santos que habrán dado su vida por Jesús deben alegrarse y celebrar la victoria final sobre el sistema satánico que tanto mal traerá a la humanidad.
dice la palabra en el capítulo 18, versículo 20. Estoy hablando de Apocalipsis. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 18, 20. Esta fiesta se asigna a los santos que están en el cielo, los cuales aún no habrán resucitado, pero cuyo espíritu se puede regocijar porque cuando vivían en este mundo creyeron en Jesús y guardaron la palabra de Dios, al grado de haber dado su vida por el testimonio que tenían en su corazón. Es probable que entre ellos se incluya a los redimidos de todas las edades que fueron llevados al cielo en el arrebatamiento de la iglesia. También es indudable que se tenga en mente a los que hayan muerto durante la tribulación a manos de los agentes de la bestia y del falso profeta. Acuérdense que estamos en el contexto de Apocalipsis 17:1 al capítulo 18 de Apocalipsis hasta el versículo 24. Muy bien. Dice Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18:21. El acto de este poderoso ángel no solo anticipa el estruendoso y repentino derrumbe de la metrópolis del anticristo, también ilustra la desaparición de ese malvado y diabólico centro cultural para nunca jamás volverse a ver como tal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la destrucción del anticristo. Los versículos 22 y 23 describen, estamos hablando del capítulo 18 de Apocalipsis. Los versículos 22 y 23 describen de manera patética la terrible situación final de la que llegará a ser la ciudad más festiva, más ruidosa y más iluminada del mundo. Tras el gran terremoto, el voraz incendio y las demás catástrofes que le sobrevendrán, la Babilonia impía quedará totalmente silenciosa, ya que sus trasnochados músicos habrán perecido. También desaparecerá toda clase de arte y belleza material. Dice Apocalipsis 18:22. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Apocalipsis 18:23. Ok. Como un resumen final de las causas de la sentencia de condenación y exterminio para la ciudad que hasta su mismo amo, es decir, el anticristo, y sus antiguos aliados, los 10 reyes, habrán aborrecido a muerte, se dan en los versículos 23 y 24. Primero está la hechicería. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Tan despreciable y digna de destrucción será la Babilonia de la gran tribulación, que hasta sus mismos fundadores la condenarán. Lo más horroroso en ese lugar será la hechicería y
toda suerte de prácticas satánicas. El avivamiento actual del satanismo, las religiones orientalistas y las turbulentas ideas de la nueva era están dando ya un indicio perdón, están dando ya un indicio de lo que llegará a ser la ciudad más diabólica de la tierra. Por otra parte, podemos señalar el homicidio. En ella, dice Apocalipsis 18:24, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. Por supuesto que la frase adverbial, todos los que han sido muertos, se refiere a los que hayan sido asesinados por la bestia, el falso profeta, y los que hayan participado en la persecución y muerte de los cristianos de los últimos días. Esto no quiere decir que estén excluidos de esa categoría los mártires de todos los tiempos, pero el énfasis está en lo que suceda durante los últimos 7 años de la historia humana, es decir, durante la semana 70. Muy bien. Con estos comentarios, nosotros hemos presentado esa parte específicamente que se ha considerado precisamente con respecto a la bestia número 1 que Juan ve que sube del mar, es decir, al anticristo, la bestia número 1. Entonces yo, en este caso, para complementar todo lo que se ha dicho, pues gracias a Dios, con respecto a la bestia número 1, ahora quiero complementar con lo relativo a la bestia que sube de la tierra, es decir, al falso profeta. Entonces, ¿de dónde sube la bestia número 1, el anticristo? Pues sube del mar, mientras que el falso profeta sube de la tierra. Miren, lo primero que tenemos que hacer para que nosotros ahora complementemos el asunto de la destrucción del anticristo, bueno, complementemos ahora con la bestia que sube de la tierra, es decir, con el falso profeta. Dice la Biblia, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es
666. Estoy hablando de Apocalipsis 13. Ahora estamos en Apocalipsis 13, en los versículos 11 al 18. Entonces, la especificación que hace Juan el Vidente al referirse a este personaje es la expresión aloteirion, que quiere decir otra bestia. Estamos hablando de Apocalipsis 13:11. Nos indica claramente que el falso profeta será otro líder de la misma naturaleza del anticristo, un ser impulsado y dirigido por el mismo Satanás. Que suba de la tierra y no del mar como la bestia anterior, quiere decir que aunque ambas pertenecen a este mundo, cada una surge con un diferente propósito. ¿Okay? Cada una surge con un diferente propósito. La primera se encargará preponderantemente del aspecto político. ¿Okay? Del aspecto político, mientras que esta otra promoverá lo religioso del mundo de la gran tribulación. No obstante, ambas colaborarán con el maligno plan de Satanás. Pero miren, con respecto a esta segunda bestia, al falso profeta, vamos a tratar aquí algunos aspectos característicos tanto de la naturaleza como de las funciones de este nuevo agente de Satanás. En primer lugar, vamos a irnos a Apocalipsis 13:11, que dice: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Perdón. Esta segunda bestia tiene una apariencia notablemente religiosa, pues el cordero, que ha sido siempre un elemento esencial de la religión judaica y es un símbolo de sacrificio, está presente pues en esta idea preponderante. Además, a través de la Biblia y especialmente en el libro de Apocalipsis, asume Jesús, nuestro Señor Jesucristo, asume el título mesiánico de Cordero. La intención engañosa de este nuevo agente de Satanás se nota en esta estrategia sutil de presentarse como un cordero. El falso profeta será el representante y la personificación del paganismo religioso del mundo de los últimos días, con el fin de atraer sin dificultad a los practicantes de todas las religiones, y siendo que su propósito no será edificar la vida espiritual de la gente, sino someterlos al dominio del anticristo y por supuesto al dominio de Satanás, el falso profeta promoverá un sincretismo humanista, idólatra, satánico y anticristiano. O sea, una revoltura, pues. Bueno, como ustedes se están dando cuenta, ahora nuestro enfoque específico se ha turnado a la segunda bestia, es decir, el falso profeta. Dice Apocalipsis 13:11. Hablaba como dragón. ¿Quién ha oído hablar a un dragón? Es indiscutible que esta declaración misteriosa se refiere al gran dragón de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 3, el cual es descrito en el capítulo 12 y versículo 9 como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Este siniestro personaje ha sido calificado por nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Juan en el capítulo 8 y versículo 44,
ha sido calificado por nuestro Señor Jesucristo como mentiroso y como padre de mentira. Lo que realmente se da a entender aquí es que aunque la segunda bestia tenía la apariencia de un inocente, de un noble cordero, en realidad no era más que un vocero de Satanás, un instrumento humano de toda la mentira y el engaño que el diablo manejará para hundir en el error a los que hayan rehusado creer en nuestro Señor Jesucristo. La engañosa retórica del falso profeta tendrá que estar a la altura de la inteligencia demagógica del anticristo. Con el surgimiento del falso profeta, queda establecida la Trinidad diabólica en el mundo de la tribulación. El dragón, Satanás, es un absurdo imitador de Dios el Creador. La primera bestia, el anticristo, es un falso imitador de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y la segunda bestia, el falso profeta, será una falsificación diabólica del Espíritu Santo, el vocero y representante de Cristo. Cuando estamos a estas alturas, quiero presentarles aquí un comentario de Preston A. Taylor, P-R-E-S-T-O, espacio A punto, espacio T-A-Y-O-Y-L-O-R, Preston A. Taylor, con el cual el doctor Wilfredo Calderón realiza una socialización que ha tomado de ese libro que el doctor Calderón está consultando con respecto a este redireccionamiento específico que estamos manejando ahora, específicamente en esta consideración bíblico-escatológica número 88, que es precisamente el falso profeta. ¿Ok? Entonces, aquí el doctor Wilfredo Calderón nos presenta de una manera muy clara una idea que a la vez él ha obtenido de el señor Preston A. Taylor y que tiene el siguiente título: Apocalipsis, pasado, presente y futuro. Y me interesa que usted tenga este dato por si usted quiere enriquecer su biblioteca sobre escatología. Entonces, este libro, del libro de Taylor, que es a quien está ahora dialogando, entre comillas, con el doctor Wilfredo Calderón, pues les voy a dar los datos para que ustedes, si gustan profundizar más adelante. Miami, editorial Unilit, 1991. Entonces, ¿qué es entonces esa idea fundamental que Calderón está rescatando entre comillas, de su conversación con Taylor? Es lo siguiente. Taylor dice al respecto: el falso profeta usará un lenguaje distorsionado. Sabe cómo presentar las escrituras fuera de contexto, ya que las puede citar para promover sus propios fines. La trampa del diablo es la misma de siempre, con su engaño y distorsión. La voz del dragón es disfrazada con ropaje de cordero. Notémoslo bien, dice Taylor a través del doctor Wilfredo Calderón. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios:
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Nuestro Señor Jesucristo recibió del Padre toda potestad en el cielo y en la tierra, según Mateo en el capítulo 28 y versículo 18. Y autorizó al Espíritu Santo para que actuara en la iglesia con el mismo poder, según Hechos 1:8. Así también el anticristo recibirá toda la autoridad de parte de Satanás, según Apocalipsis 13:4, y la conferirá al falso profeta para que sea su representante en el mundo apóstata y rebelde, según Apocalipsis 13:12. El poder de Satanás siempre ha estado presente en las religiones paganas e idólatras, y mucho más en la magia, la hechicería y en todas las artimañas del ocultismo, como se ven en el día de hoy. Sin embargo, durante los 3 años y medio de la gran tribulación, la manifestación del poder diabólico será mucho mayor. Entonces, el falso profeta será un siervo incondicional del anticristo. Esto no será porque la primera bestia o el dragón le den la existencia, pues los tres son criaturas de Dios. Aunque se ¿cómo le diré? Aunque se consagraron a Satanás. Claro que sí, ¿verdad? Pues son criaturas de Dios, pero se consagran a Satanás en una condición de iniquidad. La lealtad del falso profeta a su jefe, el anticristo, se debe a que ambas bestias le son dadas a Satanás como instrumentos para la última prueba de los santos y la consumación de la apostasía de los pecadores. La segunda parte del versículo 12 dice que la segunda bestia, o sea, el falso profeta, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Los políticos siempre han utilizado a la religión para atraer adeptos y subyugar a las masas. El anticristo será lo máximo en la estrategia vil de manipular con la oratoria hueca y la religión adulterada a la gente que no quiere conocer a Dios ni someterse a su santo Hijo. Apocalipsis 13:13 dice, de tal manera, está hablando aquí de los pseudomilagros del falso profeta, dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:13. La magia, los poderes ocultos y la farsa han aumentado con el correr del tiempo, pero el mundo no ha visto nada parecido a lo que la Trinidad satánica tiene en su agenda para los últimos días. Porque aquí estamos hablando de fuego del cielo, porque entre las señales realizadas por el falso profeta sobresaldrá la hazaña que recuerda a Elías. Apocalipsis 13:13. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, los milagros del falso profeta harán gran impacto en la gente sin un criterio de sensatez e inteligencia, que está más acostumbrada a las cosas extrañas y milagrosas.
Por eso nuestro Señor Jesucristo hizo tanto énfasis en la enseñanza personal y sistemática de la palabra de Dios, para que cuando aparezcan milagreros y farsantes, la iglesia no se deje engañar. Eso no quiere decir que seamos apáticos e incrédulos al poder de nuestro Señor Jesucristo, que hace maravillas en la iglesia hoy, claro que sí. Cuando nosotros estamos hablando del falso profeta, es bien importante que nosotros tratemos el punto de un ídolo vivificado. Otro milagro realizado por este agente de Satanás será infundir aliento a la imagen de la bestia, según Apocalipsis 13:15. Si la gente ignorante de este tiempo se deja arrastrar por hechos tan ridículos como supuestas apariciones de vírgenes y de Cristos o imágenes que supuestamente emanan lágrimas, ¿qué no harán los impíos del tiempo de la tribulación cuando vean a la imagen de la bestia haciendo milagros? La gente quedará asombrada al ver el poder de Satanás manifestado a través de sus tres instrumentos engañadores: el anticristo, el falso profeta y la imagen de la bestia. Los emperadores y reyes del mundo se han hecho imágenes para recibir adoración por medio de ellas, como lo hicieron Nabucodonosor. En el capítulo 3 de Daniel está descrito ese hecho, y como lo hicieron también los emperadores romanos. El anticristo también hará uso de la trampa de una imagen obradora de milagros, la cual constituirá una amenaza de muerte para los que no quieran rendirle adoración, como le sucedió a los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Entonces estamos hablando aquí de los pseudomilagros realizados por el falso profeta, ¿ok? Entonces aquí es importante que nosotros pongamos en su lugar, junto con el doctor Hollis Gauss, bueno, se dice Ghost, o algo como Ghost, pero se los voy a deletrear. G-A-U-S-E, ¿ok? El doctor, se dice así, el doctor Ghost, pero se escribe G-A-U-S-E. Este doctor lo expresa de esta manera: el engaño en todo esto consistirá en que la gente no se dará cuenta que está adorando a Satanás ni a las bestias. La adoración de los paganos se canalizará a través de la poderosa imagen de la que estamos hablando, de la poderosa imagen, la cual hará grandes señales y milagros. Lo que estos religiosos no sabrán es que detrás de estos disfraces religiosos estará la tenebrosa influencia del dragón Satanás. Entonces, esta es una idea netamente del doctor Hollis, se escribe G-A-U-S-E, en su libro Revelación, ¿ok? En su libro Revelación, donde dice: el sello de Dios, de su soberanía en la historia. Y bueno, los datos para mayor profundidad son Cleveland Pathway Press, 1983. Ok, entonces, cuando nosotros estamos tratando esta parte complementaria del anticristo, pues redireccionado ahora el asunto al falso profeta, es muy importante, por supuesto, que nosotros tratemos el capítulo 13 de Apocalipsis en los versículos 16 y 17, que dice:
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versículos 16 al 17. El mundo ya se ha estado preparando para adoptar un sistema por medio del cual se guarde registro y control de todos los habitantes de la Tierra, desde el establecimiento de sistemas computarizados y la asignación de un número de seguro social para cada individuo. Los gobiernos mantienen datos estadísticos de sus habitantes. Algunos, con justa razón, han relacionado el avance tecnológico de nuestros días en cuanto al control computarizado de la población mundial con el sistema que manejará el anticristo. Y esto último es un comentario que debemos adjudicárselo al evangelista José Zapico en su libro Crisis en el Nuevo Milenio, una nueva obra para su colección escatológica que fue publicado por Editorial Carisma en el año de 1998. Es importante desde el momento que ofrece mucha información acerca de los nuevos sistemas de control computarizado y métodos de estadística mundial, lo cual puede tomarse como ilustración y anticipo de un sistema de control mundial que el anticristo podría traer con él, para tenerlo claro a su disposición. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la marca de la bestia, el número 666 será la clave del sistema de identificación de cada ser humano, tanto en lo comercial como en los demás aspectos de la vida. Bajo la administración mundial del anticristo, cada uno de sus súbditos, los que le rindan adoración a la imagen diabólica, recibirán una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender algo. En otras palabras, el que no pertenezca al culto del anticristo promovido por el falso profeta pasará por indecibles calamidades, con riesgo de no poder sobrevivir. Es evidente, pues, que las normas de vida serán establecidas sobre las bases de una política global en la que se tomen en cuenta todos los aspectos de la vida humana, lo étnico, lo social, lo económico, lo religioso, etc. Los hermanos, se escribe Lalonde, lo expresan claramente en la siguiente nota. Ellos son, Pedro y Pablo, Pedro y Pablo, espacio, Lalonde, así se escribe su apellido. Ellos lo expresan claramente en su obra, ¿okay?, en la cual son copartícipes, los autores son los dos. El libro de su autoría, de la de los dos, es es La carrera hacia la marca de la bestia. Así se llama el libro que escribieron los hermanos Lalonde. Entonces, sus referencias, sus datos de referencia, por si quieren profundizar en ese tema, La carrera hacia la marca de la bestia, un nuevo libro para su biblioteca escatológica es Nashville, Miami. O sea, hay dos lugares de referencia, Nashville y Miami. Editorial Caribe y Editorial Betania, en el año 1998. Pues obviamente que es la primera información es Nashville por Editorial Caribe en 1998,
y luego la segunda sería Miami, Betania en 1998, por alguien que quiera profundizar. Entonces, ellos de esta obra que comparten en la autoría dicen: por supuesto que no habrá infraestructura electrónica global si no se edifica un nuevo orden económico internacional. Con el nacimiento de las corporaciones multinacionales, el Banco Mundial, el G7, el GATT, el Fondo Monetario Internacional y por supuesto la Unión Europea, no hay duda de que hemos ingresado ya hace tiempo a la era de la economía global. Usted solo tiene que observar cómo una caída de la bolsa de valores en Nueva York repercute inmediatamente en Tokio, en Londres, en Bonn y en casi todo el mundo, para ver de qué manera nos hemos interconectado en el aspecto económico. Y esta es una nota que el doctor Wilfredo Calderón rescata de la obra de los hermanos, cuyo apellido es Lalonde. Muy bien. Pero cuando nosotros nos vamos al versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis, leemos lo siguiente. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es probable que no exista un solo pasaje de las Escrituras que se haya hecho tan popular y que a la vez sea el más inexplicable de toda la Biblia que Apocalipsis 13:18. Desde los primeros siglos de nuestra era, muchos han tratado de encontrar el significado del número 666 con el cual se identifica al anticristo. Algunos escritores de épocas antiguas aseguraron que se refería a César Nerón. Llegaban a esta conclusión traduciendo el nombre César Nerón al idioma hebreo. Luego convertían las letras hebreas de dicho nombre a letras griegas. Y entonces las traspasaban al latín, en cuyo idioma estaba el nombre del emperador. El total numérico de esas letras latinas sumaban el número 666. Y esta afirmación es rescatada por el doctor Wilfredo Calderón en este tratamiento del asunto del falso profeta. Lo está rescatando del libro de una persona cuyo nombre y obra debemos pues mencionar por aquello de los derechos de autor, y es Robertson Nicoll, y su libro se titula El griego. Tiene que ver con el griego del Nuevo Testamento, pero el libro se llama el griego testamentario del expositor, ¿ok? El griego testamentario del expositor, y pues las referencias para mayor direccionamiento pues para esa obra son Grand Rapids. La editorial es EERDMANS Publishing Company en 1990. Entonces, aquí, después de citar el doctor Wilfredo Calderón, de rescatar la idea preponderante del señor Nicoll, entonces pasa a hacer un comentario ya propio del doctor Wilfredo Calderón. Y dice, son los preteristas, ya explicamos eso en otra consideración bíblico-escatológica, son los preteristas quienes abogan por esta interpretación para apoyar su teoría de que todo lo que dice Apocalipsis ya se cumplió. Otros, haciendo la misma operación, han obtenido el nombre de Calígula y también el de Domiciano.
Más tarde se pensó que el significado de ese número, podía conducir al nombre de Napoleón. Los adventistas y los testigos de Jehová aseguran que se refiere al papado, a la Iglesia Católica o a algunos papas en particular. Incluso en estos últimos tiempos a alguien se le ocurrió la idea de traducir el 666 a 3 números romanos, pero en minúscula, que también pueden escribirse como www, que también pueden escribirse así pues con las siglas del sistema de internet, World Wide Web. Bueno, ahí vamos a quedarnos porque necesitamos tomar un poquito más de tiempo para ir cerrando este asunto del falso profeta. Entonces nos vamos a quedar aquí en esta idea con la cual estamos concluyendo en nuestra consideración bíblico-escatológica número 88, para tomarla como introducción en la próxima, que será, con el favor de Dios, la 89. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios les bendiga.